Futuras acciones para impulsar la travesía central pirenaica, formulada al presidente del Gobierno de Aragón por el Grupo Parlamentario Aragonés, que tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. Señor presidente, ¿qué acciones o medidas tiene previsto poner en marcha como presidente de la comunidad autónoma para impulsar la travesía central pirenaica? Gracias, señor presidente. Gracias, señora presidenta. Señor Ledaga, seguimos con la línea de trabajo de los gobiernos anteriores y manteniendo exactamente los mismos compromisos. Gracias. Señora Leaga, tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. Señor Lambán, le hago esta pregunta porque no veo esa línea de trabajo a la que usted alude de los gobiernos anteriores. Mire, usted decía en el discurso de investidura, a este paso tendríamos que llegar al siglo XXV para llevar adelante la travesía central del Pirineo. Y además hablaba que en los próximos años hay que centrar las actuaciones en infraestructuras en inversiones de menor cuantía que sean más rentables a corto plazo para la economía de Aragón. Estaba hablando usted a corto plazo en una inversión, en un proyecto que nosotros desde el Partido Aragonés consideramos estratégico para Aragón. Y se lo voy a explicar. Es evidente que fue Bruselas la que priorizó, a pesar de los esfuerzos del Gobierno de España, el corredor mediterráneo, pero mire, en el corredor mediterráneo se concentra el 46% del PIB español, el 47% de la población española, el 48% de la producción industrial española, el 55% de las mercancías transportadas dentro de España, el 60% de las exportaciones de España a Europa y, excluida Canarias, el 65% del tráfico marítimo español. Cuando esta infraestructura concluya, el peso económico del arco mediterráneo seguramente será, este porcentaje será un 10% en todos los demás, en todos los parámetros. ¿En detrimento de quién? Pues uno de los perjudicados seguramente Aragón. Mire, los gobiernos anteriores, en los cuales yo he tenido el honor de participar, han hecho un esfuerzo ímprobo por hacer llegar el conocimiento en Lisboa, en París, en Portugal, en Tánger, el conocimiento de que esa era una infraestructura básica para permeabilizar el Pirineo y no dejar a Aragón como aquella canción de Paco de Lucía, entre dos aguas. Aragón está en el medio, tenemos esa gran barrera, es evidente que apoyamos, vamos a apoyar como está en nuestros 40 años de historia la reapertura del Canfranc, es evidente que queremos que se haga ese ferrocarril a Teruel-Zaragoza, pero lógicamente el gran proyecto estratégico, señor Lambán, de Aragón para el siglo XXI es la travesía central, tiene que ser la travesía central. A lo largo de estos años, con el Estatuto de Autonomía, se han puesto en marcha grandes proyectos en Aragón que han cambiado el paisaje social y económico. Las propias plataformas logísticas, el aeropuerto de Zaragoza, la Expo, tercer aeropuerto en carga, y lógicamente eso necesita, para trazar no a corto plazo, sino a largo plazo el futuro de Aragón, un impulso más fuerte, con más actividad, con más interés de su propio Gobierno. Nosotros le hacemos esta pregunta porque vemos que desde que este Gobierno tomó posesión, lógicamente se están avanzando en algunas cuestiones de estos ferrocarriles que estamos hablando del Canfranc, pero necesitamos mirar al futuro. Si los aragoneses no hubiéramos pensado en la Expo, no tendríamos determinadas infraestructuras. Si no se hubieran hecho los proyectos de la nieve como proyecto estratégico, no tendríamos los turistas que tenemos en la nieve. Si no se hubieran hecho las inversiones en las plataformas logísticas, no tendríamos la posición predominante logística. Por lo cual pedimos a su Gobierno que se implique y que, lógicamente, es lo que tiene que hacer un Gobierno, defendiendo las infraestructuras ferroviarias tanto a Valencia como a Bilbao para ese otro corredor atlántico, que se implique y que siga insistiendo, persistiendo y resistiendo, porque el proyecto estratégico del siglo XXI de Aragón tiene que ser esa travesía central. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Tiene usted la palabra. Le insisto, señor Leaga, que no estamos haciendo nada menos, y puede ser que no hagamos mucho, pero no estamos haciendo nada menos que el anterior Gobierno de Aragón en relación con la travesía central del Pirineo.
Seguimos absolutamente alineados con la declaración institucional que se aprobó en esta Cámara por unanimidad el 16 de mayo del año 2011 de apoyo al corredor, considerándolo prioritario dentro de las redes transeuropeas. Seguimos haciendo un seguimiento de todos los trabajos que se están realizando. Sabe usted que el corredor se encuentra dentro de la lista de infraestructuras prioritarias que han conseguido financiación para realizarlo por parte de la Agrupación Europea de Interés Económico con un importe de una subvención de 750.000 euros. Estamos haciendo un seguimiento intenso de cómo se va gestionando ese dinero por parte de esta agencia, y en este momento le puedo decir que se dispone ya de los estudios de flujos de transporte de mercancías a través de los Pirineos, de un análisis territorial para el nuevo eje ferroviario de gran capacidad, de análisis del contexto territorial para el nuevo eje ferroviario o posibles trazados para la nueva travesía de gran capacidad. Y además, desde la Fundación Transpirenaica se han realizado los estudios correspondientes para darle la importancia que esta infraestructura tiene. En definitiva, creo sinceramente, señora Aliaga, que estamos cumpliendo nuestros deberes. Por otra parte, esto nosotros en ningún momento lo desligamos de lo que para este Gobierno es uno de los ejes centrales de su acción en materia de desarrollo económico, que es la puesta en valor y la potenciación a fondo de las posibilidades que en nuestra comunidad, por su situación estratégica, tiene para la logística. Y en ese sentido entendemos que hay una actuación a largo plazo, no porque nosotros lo hayamos querido así, sino porque así lo ha querido la Unión Europea, que es la travesía central del Pirineo, y hay otras dos a corto plazo, que son el eje cantábrico-mediterráneo y el Canfrán, en los que, por estar más a nuestro alcance en cuanto a las palancas de las que disponemos para intervenir directamente en los temas, nos estamos implicando más. En relación con el eje cantábrico-mediterráneo, usted me imagino que fue conocedor de una buena noticia procedente de una reunión que mantuve en Valencia con el presidente de la comunidad autónoma y con el presidente del puerto de Valencia, de una inversión de 50 millones de euros que está pendiente de que Adif lo autorice, que está además necesitada de una complementación de otros 300 millones de euros, incluida la electrificación de la línea, para que ese ferrocarril esté en plena actividad y con la suficiencia que requieren los tiempos actuales. Pero además, y se lo hago saber a usted, quedamos con el presidente de Valencia de promover distintas acciones con el resto de las comunidades autónomas del eje cantábrico-mediterráneo para impulsarlo ante el Gobierno, para impulsarlo ante el Ministerio. El Canfranc está en este momento en un momento, yo diría que crucial, perdonen la redundancia, en un momento absolutamente decisivo, a punto de dar un paso totalmente irreversible. Estamos trabajando a fondo desde la Consejería del señor Soro con la región de Aquitania de Francia para llegar a tiempo con un buen dossier, con un dossier de calidad antes del día 2 de febrero en la Comisión Europea, que incluya dentro del programa Conecta Europa al Canfrán, lo cual, repito, será un paso decisivo, un paso irreversible. Y en cuanto a la hoja de ruta inmediata, en cuanto a la agenda inmediata en relación con las comunicaciones, tengo que decirle que en este mismo mes esperamos la visita del ministro de Fomento, una visita planteada por él mismo, que él ha solicitado, lo cual es un buen signo en cuanto a la voluntad del nuevo ministro de Fomento. Le plantearemos esto. Esperamos que de una vez el Gobierno de España convoque la bilateral, que hace ya unos cuantos años que no se convoca, y le volveremos a plantear esto. Y le voy a decir algo que le sorprenderá, señor Aliaga, pero se lo digo con toda sinceridad, y estamos esperándolo a usted, porque creemos que en este momento usted es un factor absolutamente clave. Desde el que lo vimos el otro día con Rajoy y con la señora Rudy reunido, hemos advertido algo que no habíamos reparado suficientemente, y es que usted en este momento tiene una posición absolutamente privilegiada para ser determinante en la definición de las políticas del Gobierno de España por todo lo que tiene que ver con Aragón. Es usted un socio de Gobierno que, teniendo en cuenta que el Gobierno está en minoría, puede ser determinante para la definición de las políticas del Gobierno de España, o al menos se deducía de la satisfacción con la que usted asistía a esa reunión. Me imagino que hablaría en esa reunión de la ley de ríos y aguas, recurrida por el Gobierno poniendo en cuestión la reserva hídrica.
hablaría del apoyo del Gobierno de España a las políticas de Cataluña en relación con los bienes, o hablaría de la travesía central del Pirineo. Hasta tal punto me parece interesante esa reunión, señor Aliaga, que creo que usted debería pedir una comparecencia en estas Cortes para explicárnosla, porque creo que en relación con asuntos de política nacional, esa reunión y su papel en las relaciones con el Gobierno de España, el papel que va a desempeñar usted es absolutamente fundamental.